La idea de la escala. Estamos hablando de una liberación o de detenciones domiciliarias masivas. ¿Es una exageración acaso decir masivas? Hubo un número que fue fuerte, que sacudió un poco el tablero, porque hablaba la jueza Julia Márquez de ejecución de Quilmes, había hablado de 176 liberados. Entonces queremos volver a chequear con ella, porque digo, ¿vieron cuando en este programa estamos obsesionados con los talles de los problemas? Porque en función de los talles nos angustiamos más o menos. Bueno, doctora Márquez, ¿usted nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches a la mesa y a toda la audiencia. Ahí está, ahí la tenemos. ¿Puede decirnos cuál es el número que usted tiene de personas que fueron favorecidos con prisión domiciliaria en términos de abusadores, femicidas, etcétera, esa clase de delitos? Bueno, a ver, los números que yo tengo, que son hasta el día 28 de abril, egresaron del Servicio Penitenciario Provincial 2.458 personas, de las cuales 176 estaban vinculadas a causas relacionadas con los delitos contra la integridad sexual, ¿sí? El instituto por el cual recobraron la libertad no está discriminado. Puede ser libertad condicional, libertad asistida o arresto domiciliario, ¿sí? Bajo cualquiera de esas figuras recuperaron su libertad. Bien, le digo porque lo que usted planteó fue fuerte y como usted sabrá, la han salido a cruzar también con otros datos desmintiéndola. Por ejemplo, el Servicio Penitenciario Bonaerense dice que este año, a ver si este dato usted lo comparte o no, recuperaron la libertad 38 condenados por esos delitos entre el 17 de marzo y 17 de abril, este periodo de aislamiento, y que en la misma fecha del año pasado, o sea, comparativamente fueron 44, como llevándonos a una moraleja de que no hay una liberación masiva. ¿Cuál es el número que vale? ¿Este del servicio penitenciario o el que tiene usted? ¿Y de dónde tiene usted el número? Tal vez los dos, porque te están dando datos al 17 de abril. Y yo te estoy diciendo que los datos los tengo al 28, con lo cual ahí hay 11 días de diferencia. Y en estos que 11 pueden días, hacer la diferencia. y en esos 11 días podemos pasar, digamos, de 38 a 176. Es una información que a mí me excede porque, digamos, yo me interesé por lo que estaba viendo en la dinámica de mi juzgado y entonces pregunté a la gente que se encarga de estos temas, pregunté números y, bueno, los recibí y entonces ahí fue que me llamó la atención ver esto ¿De dónde y están me tomados, interesé más. doctora? Los números suyos, ¿de dónde están tomados? Mirá, dar los datos no era una función mía, es el servicio penitenciario. Ellos tienen los números, ¿sí? Y por supuesto que las fuentes vienen de ahí. Del servicio penitenciario, no de la Cámara de Casación bonaerense. No, porque nosotros no tenemos manera de saber eso, porque cada juzgado trabaja como un satélite, ¿no? Entonces recopilar toda esa información puede llevar mucho tiempo. De hecho, la procuración quizás haya libertades que ni siquiera las sabe, porque en mi juzgado hubieron liberaciones que se concedieron sin la vista del fiscal, con lo cual el fiscal ni siquiera se enteró que a una persona le iban a conceder una libertad. Entonces es difícil, por ahí en algún momento se puede recopilar los datos. Pero acá el que tiene la información es el servicio penitenciario, que es el que recibe el oficio cuando una persona es detenida y recibe el oficio también cuando la tiene que liberar. Bien, Y esos datos los manejan día a día. Bien, ¿podemos pasar en limpio antes de que mis compañeros le pregunten? También entonces, usted tiene datos, este 176, ¿qué representa concretamente? Son los números de las personas que tienen causas por delitos relacionados con la integridad sexual que recuperaron la libertad hasta el día 28 de abril. Bien, perfecto. Usted reafirma estos datos. Osvaldo Bazán. Sí, buenas noches, doctora. En página 12 se publicó que, que se concedió una domiciliaria, un homicidio en tratamiento por tuberculosis, condenado a 11 años y 11 meses de la cárcel, que recién vence en octubre del 2024, y que esta concesión fue dada por usted. ¿Es así? ¿Por qué lo hizo? Yo tengo un superior
hubo alguien que interpuso un habeas corpus, que yo resolví algo, recurrió a otro juez, todo un procedimiento, estamos muy forzados con esto y la Cámara ordena que se haga efectivo este arresto domiciliario. En su momento no había pulseras y entonces me pedía que arbitre los medios para que reemplace este sistema con otro tipo de control. Afortunadamente conseguí una pulsera y el señor está en el domicilio con el monitoreo. ¿Cómo Pero fue? es un homicida, digamos, es un homicida que ahora está haciendo domiciliaria. La verdad que en este momento acá en casa no recuerdo, sí recuerdo el hecho este de la pulsera porque, digamos, las que concedí son poquitas y entonces tengo presente algunos casos. Como lo que usted plantea es fuerte, doctora, es necesario que le preguntemos por cómo es ese circuito, de qué modo usted recibe esto que es una sugerencia fuerte, es una orden. ¿Cuánto margen de maniobra tiene usted? Digamos, cuéntenos ese circuito. ¿De quién vino, en este caso que le planteaba Osvaldo Bazán, de quién viene la sugerencia y cuál es su margen? Sí, hay distintas maneras, ¿no? Porque en este momento de pandemia se alteró todo el sistema procedimental, que esa fue la razón por la cual yo le presenté un oficio al presidente de la Corte, porque me estaba llamando la atención los mecanismos que se estaban utilizando para resolver esto, que difieren. Pensá que en mi instancia las personas están presas ya con una condena firme, con lo cual los institutos liberatorios a los cuales pueden acceder son más restringidos, ¿sí? Ahora, en el marco de esta situación especial, ocurre una resolución del presidente de la Corte que dice que se habilita la tramitación de lo que sea prisión domiciliaria en la población de riesgo y las libertades. El resto de los trámites quedaban como con una suspensión de términos y estos sí se tramitaban. Bueno, tuvimos la presentación de un abogado que la verdad es una situación también inaudita en las formas en las que se plantean, que a veces vienen desde distintos lugares y en este caso en particular de alguien que venía muy alterado y gritaba concretamente en la puerta exigiendo la libertad. Se verificó la situación de salud de la persona, evidentemente estaba dentro de la población de riesgo, se constató el domicilio y entonces teníamos también la resolución de casación que si era población de riesgo y había que tomar alguna decisión. ¿Y usted, sí, ¿y usted qué hubiera hecho si no hubiera recibido gritos y esta indicación o sugerencia o no sé cómo llamarlo de casación? No estoy haciendo un juicio, ¿verdad? Porque por ahí correspondía, no lo sé, estamos todos aprendiendo ahora esto. Las situaciones donde las personas están en población de riesgo y se acredita que hay un domicilio y en el domicilio los reciben, bueno, se concede un arresto con monitoreo. Como monitoreo no estaban dando y estaba en suspenso, quedamos pendientes a esa pulsera que llegara. En ese interín, el abogado me denuncia a mí, recurre a otro juzgado, el juez rechaza porque era una causa que tenía yo, va a la Cámara y la Cámara me ordena que se efectivice inmediatamente eso, bajo la modalidad que yo estime porque pulseras no había. Afortunadamente conseguí la pulsera y entonces salió con esa pulsera. Bien, yo lo que veo es que usted está involuntariamente siendo casi como la portavoz de otros jueces que podrán aducir lo mismo. ¿Entiende lo que ¿Perdón? Claro, que usted está dando, usted se pone como ejemplo a partir de lo que le comentaba su caso de este señor que usted tuvo que liberar, el homicida con la pulsera, pero otros jueces podrán decir lo mismo entonces, ¿o no? Pero seguro que sí, porque estamos trabajando de esta manera con instrucciones que nos llegan de un superior que no conoce la causa y que dice, por ejemplo, que el hacinamiento y el peligro de contagio es razón suficiente para resolver, ¿sí? Entonces el que viene, no viene con un pedido esperando, bueno, tal vez, quizás, ya viene diciendo, no, yo tengo derecho porque soy población de riesgo, todo el mundo está dentro de población de riesgo porque alguna dolencia tiene, y entonces es una situación sumamente compleja. Ahora, doctora, yo le hago una pregunta que tal vez usted al ser jueza le cueste porque es hablar de sus pares, pero yo digo, usted dice 176 personas de delito sexual liberada.
¿Qué lleva a un juez a determinar liberar a alguien que cometió un delito sexual? Yo lo puedo llegar a pensar cosas peores, las cosas más horribles, pero pienso, por ejemplo, en hechos de corrupción, porque si no, ¿qué herramientas tiene un juez para liberar a una persona que cometió un delito sexual? Mira, es complejo porque, mira, para que tengas idea, en el año 2010 se dictó una resolución que era la número 2/2010, donde el Ministerio de Justicia decía al servicio penitenciario que los aspectos negativos de los internos no podían ser informados al juez porque era dentro del ámbito de su esfera personal y caía bajo el secreto profesional. Entonces, los informes que recibíamos los jueces eran meramente positivos. O sea, yo tenía un informe sesgado. Cuando hubo un cambio de gestión, se revió el mecanismo y ahora se está revisando de vuelta. Y eso uno lo nota cuando viene según los resultados, si son viables o inviables. Está bien, pero usted sabe que por más que le digan que tiene buena conducta, esa persona cometió un delito sexual. O sea, me parece que es un agravante tremendo. Yo tengo muy presente que una persona que comete un abuso sexual seguramente va a trabajar, seguramente va a estudiar y que son otras las razones y las causales que lo lleva a cometer ese tipo de hechos. Por eso, en mi caso, yo pido además pericia psiquiátrica y psicológica, que me parece que es el elemento fundamental. Por lo general, lo que me dice mi alzada es que yo no tengo que considerar los factores subjetivos de las personas, solamente me tengo que ceñir a lo objetivo. Por lo cual, si ustedes ven cualquier resolución mía, va a decir que no son cuestiones objetivas las que lleven a una persona a someterla o a abusar sexualmente, sino son factores subjetivos, por lo cual sí lo subjetivo cobra relevancia. La familia... Pero bueno, No, dale. Doctora, el sistema carcelario ha sido noticia durante todas estas semanas, pero la crisis de ese sistema carcelario ¿no toca también o no expone también una falencia del Poder Judicial? En la provincia de Buenos Aires, la mitad de los presos no tienen condena aún. Digo, ¿esto no habla un poco de los tiempos procesales de la justicia, por ejemplo? Por supuesto que sí, una justicia lenta no es justicia para nadie, porque vos imaginate que una persona, un familiar de víctima que lleva 7 años esperando que una sentencia quede firme, cuando queda firme ya ingresa con la posibilidad de algún beneficio. Esto me pasa a mí en el juzgado todo el tiempo, porque cuando llega la causa a mi juzgado, el interno me dice, no, pero yo ya estoy pasado 3 años. Le digo, sí, pero sabés que no sabíamos cuánto, pues si no tenías la pena. Doctora, pero la acá última. el problema nuestro... Sí, perdóname. Sí. El problema nuestro son todos los mecanismos recursivos porque hay recurso. Y los tratados internacionales hablan del doble conforme, ¿no? De que tenemos que hacer 10 millones de recursos y recorrer toda la esfera judicial en todos los ámbitos, provincia, nación y a veces hasta internacionales. Bien. Entonces me parece que ahí está. Hay un abuso en el sistema recursivo y en los artilugios que se usan en pos de la defensa, que no tiene nada que ver con defender derechos, sino en dilatar. Bien. Eso es otra cosa. Gracias, doctora, por esta charla. Gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. Bien, bueno, aquí hemos tenido, a mi humildísimo saber y entender, una muy interesante charla en donde la doctora, una jueza, cuenta según su mirada, si hemos entendido bien. Siempre recuerden que uno comunica y eso solo garantiza el 50% de la comprensión del otro. Es decir, lo que nosotros entendemos es... que tiene muy poco margen de maniobra, según ella dice. ¿Esto es así, Lucía? Lo cierto es que la casación, tanto el Tribunal de Casación... Termina contestándole a Osvaldo que tuvo que liberar a un homicida, que le consiguió una pulsera, digamos, que logró eso. La conseguí, dice, ¿no? Pero como si hubiera sido una obligación. Entonces, digamos, el gran bonete, vos decís, ¿a dónde hay que mirar? Ahí es medio tedioso, es medio técnico, pero lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, como la Cámara de Casación Federal, son el máximo tribunal penal. Pero ellos no mandan directamente sobre los jueces que investigan, que es lo que se conoce como los jueces de instrucción, pero sí mandan sobre, por ejemplo, los jueces de los tribunales orales, que en muchas ocasiones son los que tienen presos a disposición. Cuando la casación da una sugerencia, porque no es que ordena, da una recomendación, una sugerencia,
¿Qué entienden algunos jueces? Es mi máxima autoridad. Bueno, ahí tenés lo de la comunicación, más que el 50%. Bueno, esto es lo que plantean... En el glosario judicial, sugerencia, ¿qué quiere decir? Haceme el traductorado. Bueno, cuando la casación, que es tu máxima autoridad, te da una recomendación, los jueces entienden que tienen que ir mirando por allá. La jueza Márquez dio otro ejemplo, que dijo la Cámara, que es la Cámara de Apelaciones, que es la que revisa el fallo de los jueces de instrucciones, muchas veces sí, es más explícito en algunos planteos, cuando revisa algunas decisiones de los jueces. Pero cuando se habla de la Cámara de Casación, ellos dicen no tiene superintendencia. ¿Qué significa? Que la Cámara de Casación no tiene orden directa sobre los jueces que tienen las causas en instrucción. Así todo, los jueces de tribunales orales, los jueces de instrucción, los jueces de ejecución, ¿qué entienden por una Cámara de Casación? Es el máximo tribunal penal. No hay una orden explícita escrita allí, que era lo que decía el juez Violini. Yo no doy una orden, yo sugiero, yo recomiendo, yo les digo que este podría ser el camino por el que deberíamos ir, que eran las prisiones domiciliarias. ¿Y sabes quién soy yo? Bien. Claro. Mi pregunta, les pregunto a Liliana, le pregunto a Pablo, esta agenda de los detenidos en domiciliaria viene ocupando, para dolor de cabeza del gobierno, muchos días. Mañana lunes, ¿hay algo que ustedes digan, puede aparecer tal tema, tal cosa en agenda, que cambie un poco y haga que los reflectores apunten a otro lado? Absolutamente. Dígalo. Mañana temprano, a las 10 de la mañana, va a haber reunión de gabinete económico. ¿Qué se va a decidir ahí? Por ejemplo, el tema de prolongar a 8 millones de personas, darle también en el curso de abril los 10.000 pesos. O sea, según el gobierno, los 10.000 pesos famosos se cobró, el 70% los cobraron en marzo o hasta ahora, y lo que van a discutir es si lo dan también para que lo cobren en abril. Vale decir, lo que quedaría pendiente si es que se prorroga la cuarentena es que pasaría en mayo, pero es casi seguro, tenemos casi un guiño oficial, que se va a dar también para abril. Y la otra cuestión, aparte de lo que dice Liliana, que eso se va a definir mañana, empiezan las charlas. En virtud de lo que vos hablabas al principio con Santiago Cafiero, extender la cuarentena, porque recordemos que el otro domingo finalizaría esta nueva fase de la cuarentena. Entonces, durante toda la semana van a empezar a desfilar los epidemiólogos, también los distintos gobernadores, por la oficina de Cafiero y también por Olivos con Alberto Fernández, y para jueves, viernes va a ser las reuniones fundamentales, que son Ciudad de Buenos Aires, que empieza con el tapaboca obligatorio mañana, y Provincia de Buenos Aires, o sea, Larreta y Kicillof definiendo lo que quieren, no sé, el takeaway, que es que vos vayas, por ejemplo, a un lugar, encargues, retires y te vayas. Bueno, hay una pulseada por si esto en la ciudad viene o no. Esto se define de jueves a viernes.